Bueno, la exposición que me tocó a mí es exponer sobre esta obra del historiador mexicanista francés nacionalizado mexicano Jan Meyer. Eh, Jan Meyer Barth, graduada de la Sorbona de Francia, una de las más famosas escuelas humanistas. Se ha dedicado especialmente a estudiar el fenómeno y el acontecimiento de la Guerra Cristera, de este acontecimiento posterior a la Revolución, durante el establecimiento del poder del Grupo Sonora. Esta ha sido su especialidad y este trabajo, que compende 3 volúmenes, ha sido lo que se podría decir su máxima obra. En México es el máximo exponente sobre ese tema y divide este tema de la cristiada en lo que serían sus 3 volúmenes. El primer volumen, que es el que voy a exponer, 2 capítulos. En este caso, el primero habla sobre la guerra de los cristeros, el segundo del conflicto entre la iglesia y el Estado, y el tercero habla más centrado sobre lo que fueron los cristeros. En este caso, pues se toman en cuenta. Primero, el primer capítulo que se toma en cuenta es la explosión, que es cuando estalla este conflicto entre esta unión popular que representaba a la resistencia de los grupos cristeros en contra de las políticas del presidente Calles, en contra de la religión católica y la prohibición que buscaba implementar en el país. Este conflicto Jan Meyer no lo coloca como un específico, sino que lleva a cabo una periodización en enero de 1927, ya que, como se mencionará a lo largo de esta exposición, no hubo una unión sólida, a pesar de ser un solo movimiento, no hubieron levantamientos al unísono, sino que fue una consecución de varios levantamientos en distintas partes del Bajío y del centro sur del país. Los lugares donde el levantamiento fue más denso, fue en las áreas del Bajío, especialmente en Jalisco. También estuvo en lo que es Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Nayarit. Y pues estos levantamientos fueron, pues, espontáneos, especialmente en los altos del Jalisco. Estos levantamientos eran bajo las consignas de defender a la religión católica, de defender la creencia en Cristo Rey y defender a la Virgen de Guadalupe. El ejército federal rápidamente tomó acción sobre estos grupos, que tomaron en un principio por sorpresa a las propias fuerzas federales. Rápidamente, pues, el ejército tomó esta superioridad en números y armamentística, pero esto no sería algo que permitiría al gobierno acabar con esta insurrección. El ejército federal era, pues, bastante numeroso y tenía la ventaja de la administración del gobierno. En cambio, los rebeldes, durante sus levantamientos, empezaban a tomar distintos poblados donde ellos mismos se levantaban. Realmente los poblados, sobre todo en la sierra jalisciense y en la sierra, en los distintos estados, era bastante proclive a ser apoyada por los pueblerinos. En su caso, la mayoría de sus números eran, pues, indígenas, trabajadores del campo. También entre sus filas, algunos de sus dirigentes eran sacerdotes, o también llegaba a dar el caso de antiguos jefes, no jefes, bueno, miembros de las fuerzas revolucionarias, tanto zapatistas como villistas, ¿no? Aquí ya no hay una unión entre ellos, pero sin embargo están dando consignas similares en cuanto a la defensa de la religión católica. De hecho, en un sentido, el propio estado del país, aunado a las acciones
del gobierno federal beneficiaban el hecho de que se llevaran a cabo estos levantamientos en contra del gobierno. El estado de los cristeros en un inicio pues no era el adecuado para un levantamiento armado, pocas armas, pero mucha convicción, se puede decir, como menciona Jan Meyer, el optimismo era alto. Sin embargo, sin armas, y como muchas veces menciona, con palos y piedras era lo que iban, y con mucha fe. En palabras de los propios cristeros, Dios proveerá, era su frase al momento de cuestionamiento sobre cómo enfrentarían al gobierno federal. En este caso, si hubieron líderes clericales, sacerdotes, si bien no eran la gran mayoría de los líderes, también en los pueblos donde ellos no se sumaban directamente al liderazgo, no buscaban una oposición, no negaban que esta idea del defender a la Iglesia Católica, hasta confesaban y rezaban por esos ejércitos cristeros que partían a luchar contra el gobierno federal. En este caso, pues la colaboración fue un problema para el ejército federal, el ejército mexicano, ya que como los pobladores en su mayoría, si no es que se habían unido en la lucha directamente, muchos de sus familiares se habían unido, y sus pueblos en su mayoría apoyaban estos levantamientos de defensa de la religión. Por lo tanto el ejército federal tenía un nulo apoyo de los pobladores, de los lugares en los que buscaban aplacar esta rebelión, donde buscaban a los líderes. Este conflicto, por las implicaciones ideológicas que tenía, se desató con una brutalidad sin precedentes. Si bien la revolución era violenta y tuvo muchas más bajas, las convicciones entre esta guerra y la guerra cristera se definían por el hecho de la fe, que por lo general las guerras de la fe son las guerras más violentas, porque no se busca lo que es algún beneficio terrenal, pues por parte de los sublevados. Tanto los cristeros llevaban una violencia extrema hacia las autoridades que representaban al gobierno, ya sean los presidentes municipales, las propias policías locales o los comisarios agrarios, que eran quienes se encargaban de revisar y ordenar el estado de los ejidos que se estaban implantando ya en los tiempos de Obregón. El ejército, a su vez, también respondió de formas duras, porque esta era una guerra contra sus enemigos. El ejército construyó esta idea de que el clero y la religiosidad, el fanatismo religioso, era el enemigo del pueblo mexicano. Por lo tanto, a pesar de que ambos eran el pueblo mexicano, cada uno forjó su enemistad, uno desde la fe y el otro desde el odio hacia un enemigo que pareciera externo al país. Pues los militares, el ejército federal, llevó a cabo una violencia extrema, fusilamientos, decapitaciones, que por lo mismo empezaban a motivar a muchos más de estas personas a unirse a la causa cristera. Además, el ejército federal, durante su campaña inicial y durante el transcurso de la guerra, tenía las complicaciones de que pues los pueblos tomados por los cristeros eran muy difíciles de liberar por la geografía y la dificultad del ejército ante el combate guerrillero que adoptaron los cristeros. Muchos de esos cristeros con fusiles, palos y piedras. Los militares, por su lado, cuando llegaban a un pueblo, fusilaban a cualquier autoridad cristiana, inclusive a cualquiera que fuera sospechoso de apoyar a los rebeldes. No había piedad contra estos enemigos del pueblo. Era una guerra horrible, donde el dudar podía ser, en palabras de muchos militares y del alto mando mexicano, no había piedad contra estos enemigos.
Los saqueos también pues obviamente fueron una de las mayores problemáticas del ejército mexicano, ya que ante la falta de verdaderas victorias y la propia incapacidad del gobierno federal de satisfacer a todas las fuerzas, pues obviamente que sí, el ejército estaba actuando de una forma desmedida contra las poblaciones. De aquí es cuando la brutalidad del ejército mexicano, sumado a la religiosidad, hace que se popularice este grito de Viva Cristo Rey, que es el grito que representará a los cristeros, sobre todo en sus últimos momentos cuando serán ejecutados o cuando eran torturados. No había rendición y esta era su forma de seguir con su religión. Pues la guerrilla obviamente resultó efectiva contra un ejército federal que no estaba listo del todo económicamente después de la crisis de la posguerra de la revolución y durante el establecimiento del propio poder del grupo sonorense. En este tipo obviamente el ejército era en palabras de Meyer, era el brazo armado del gobierno, eran los ejecutores del gobierno, muchos de ellos eran antiguos compañeros de los revolucionarios de Agua Prieta, Obregón, Calles. En sus inicios, el ejército y esta guerra se comenzaron a tornar en un problema grave para las arcas públicas de la federación. En una época en la que los ingresos eran pocos, se empieza a dar un presupuesto enorme al ejército federal para mantener esta guerra. Durante la guerra, entre los años de 1927 a 1929, las inversiones fueron desde los 320 millones anuales hasta los 270 millones al finalizar esta guerra. Además, las acciones instruidas desde los altos mandos de ser duras contra estos pueblos requerían políticas de la tierra quemada o de saqueos. Obviamente, en una época de crisis y aún más sumándose el hecho de que el ejército federal está interrumpiendo la economía agraria, porque tanto el ejército quema las tierras y expulsa a los pobladores como los mismos agricultores, que la gran mayoría de los cristeros eran indígenas, pues se unían a la guerrilla. Por lo tanto, si la producción ya había sufrido un déficit durante la revolución, esta guerra solo empezó a agravar más el problema del campo mexicano. De hecho, en el sentido de cuánto presupuesto consumía el ejército consumía el 45% del presupuesto nacional. Una guerra que no estaba dando resultados, una guerra que estaba dando una mala imagen política al gobierno y que además estaba consumiendo grandes cantidades del erario público. También en esta parte del gobierno y del ejército existía la corrupción campaba a sus anchas. En este caso existían los soldados de paja, los soldados fantasma y el forraje fantasma. En este caso eran los mismos líderes militares, inflaban los números del propio ejército para poder cobrar comisiones o presupuestos mayores que enviaba el gobierno para soldados que no existían y caballería que no existía. Y desde aquí estamos viendo que el presupuesto está consumiendo al erario y además los propios líderes militares están abusando de ese sistema para enriquecerse. Durante el periodo de la Guerra Cristera, el ejército mexicano tuvo a sus inicios un máximo de 79,000 soldados de efectivos, sin sumar a las policías auxiliares ni a los ejércitos auxiliares. Y hasta el final de esta guerra tendría un número de 59,000. Este sentido aborda que el propio ejército federal, las formas en las que se reclutaba al ejército federal, de los que no se unían voluntariamente,
que por el simple hecho de que eran requerimientos bastante complicados para la época poder unirte al ejército de forma voluntaria, ocurría lo que era la leva. El ejército era una práctica que ocurrió sobre todo en la Revolución, pero que siguió transportándose a este conflicto. No había realmente un cuestionamiento sobre la unión a este conflicto y muchos de los soldados del ejército federal eran obligados a combatir contra gente de sus mismas localidades o distintas localidades. En ese sentido existían dos tipos de soldados: los soldados que ya eran voluntarios, los del ejército, los que trabajaban para el grupo Sonora, los soldados del norte, que eran más profesionales y estaban ya con experiencia, y estaban estos soldados que menciona Jan Meyer como los subproletariados, que era pues gente de escasos recursos de la base de la sociedad mexicana, mineros, trabajadores de la industria manufacturera, del petróleo, mismos campesinos, e incluso llegaban a utilizar a prisioneros condenados en las distintas cárceles del país. En ese sentido, se manifestaba la idea de el recluta sureño como alguien disciplinado y propenso a desertar, lo cual era bastante común en el ejército federal. De hecho, se tiene registros de 28,000 deserciones hasta por año. Si bien reclutaban alrededor de 70,000 reclutas, entre 20,000 y 28,000 renunciaban o escapaban del ejército. La retención era poca, la paga era poca y las calidades del ejército mexicano eran nulas. Uno de los sentidos que se dan porque el ejército mexicano cruzaba por estas problemáticas era el propio Estado del México por revolucionario, quebrado, donde la industria estuvo detenida. También el hecho de que el grupo Sonora tuvo que hacer pugnas y hubieron rebeliones cuando se establecieron en el poder. Rebeliones como de la Huerta, que una gran cantidad de soldados y oficiales hicieron levantarse contra el gobierno de Obregón, y del otro parte del grupo sonorense, obviamente debilitaron a la institución militar. De los grandes líderes militares de la revolución, muchos de ellos fueron asesinados durante esta revolución. Muchos cayeron de la venia del gobierno y esos nuevos oficiales eran pues poco capaces para poder afrontar este nuevo experimento de guerra. Si bien los generales, este es otro problema de la guerra, era el estado de los generales. Los que permanecieron fieles siguieron con una conducta del alto mando federal. Eran generales duros y comprometidos con el régimen gubernamental. O sea, si bien su experiencia era cuestionable, su lealtad hacia el gobierno y a las ordenanzas de este era total. Por lo tanto, establecieron en los lugares a los que llegaban una brutalidad hacia todos los pobladores. En este caso, también de la producción económica, el gobierno, además del gasto que tenía que hacer, también se debían de endeudar con otros países para poder suplir los insumos necesarios para la guerra. El país no estaba listo para proveer al ejército de armas ni industria de guerra. Por lo tanto, se destinaron alrededor de $1,400,000 para comprar armas a los Estados Unidos y a Bélgica principalmente, además de exportar aviones y caballería, que era uno de los problemas que más sufría el ejército mexicano al momento de luchar contra los cristeros en la sierra, en una lucha de guerrillas que siempre tomaba por sorpresa al ejército federal y que le causaba grandes bajas. Si bien los ejércitos cristeros jamás lograron reunir grandes cantidades como lo lograba el ejército federal, esta acción de la guerrilla lograba afectar directamente a un ejército mexicano que, si de por sí tenía poca experiencia, la poca experiencia que tenía era preparado para una lucha de conflicto contra otro ejército.
no contra estos grupos de 50 a 100 personas que tomaban un pueblo, se levantaban en un pueblo, se escondían en la sierra, sorprendían entre los matorrales al ejército federal y le causaban grandes bajas. Muchas veces el propio ejército federal, pese a lo numeroso de su ejército, debía de retirarse de los pueblos que tomaban, porque era incapaz de mantener el control por siempre, o los guerrilleros invadían otros pueblos y tenían que ir recorriéndose. Este estiramiento del ejército incapacitaba que el gobierno controlara totalmente las poblaciones rebeldes, ya que si tomabas una población, si atacaban la siguiente población tenías que mover tus tropas para allá, y mientras más ibas estirando tus tropas se iban debilitando, y era un punto en el que era inviable seguir manteniendo tropas en todos los lugares, por lo tanto se tenían que retirar, y una vez que te retirabas los cristianos volvían a tomar el pueblo. En este caso, ya hablando más estrictamente del estado de la guerra, una lucha de esta lucha religiosa llevó a cabo que el ejército en su mayoría no tomara prisioneros. Esta fue la principal razón de por qué el ejército no gozó de una impopularidad tan enorme. No había piedad. No había prisioneros, simplemente eran torturados, se les obtenía información y después los fusilaban. Si bien les iba. Golpes, vejaciones a la población civil, saqueos, en una época en la que si el país está en problemas económicos. De hecho, ya cuando procedía la finalización de este conflicto, que realmente no trajo ningún beneficio para el gobierno federal, y que a los católicos, ante la incapacidad de formar un grupo, si bien existía la Unión Popular y la Liga Católica, jamás lograron hacer que hubiera un cabecilla o un líder de este movimiento. Cada movimiento cristero obedecía a cierta cabeza, a cierto cacique regional. Al momento de que se empezó a transformar a la finalización de esta guerra, el gobierno federal empezó esta transformación hacia una política menos agresiva, ya que comprendieron que el mismo hecho de emprender una mano dura en contra de rebeldes era contraproducente para el mismo intento de sofocar esta rebelión, ya que si incendias los cultivos, incendias los pueblos, violas y matas, más y más gente se va a ir uniendo a los rebeldes. La causa de los rebeldes toma sentido. Y en sí este fue como el estado que dejan estos dos capítulos. El primero era sobre la explosión